profesores. Bien. Antes que me olvide, ya igual ya a las delegadas les hemos hecho llegar los 4 subtemas que se va a desarrollar en la práctica del día jueves. Ya asumo que ustedes se están organizando. Eh, Se les va a dar 20 minutos a cada grupo, ¿ya? El número de expositores también ustedes lo deciden. Eh, y sin embargo, pues igual eso no resta de que los que no exponen no conozcan el tema, ¿no? Entonces igual podemos interactuar con ellos, ¿ya? Eso es para este jueves, pasado mañana, ¿correcto? Ese es, ese es en relación a la práctica. Y en relación a la próxima semana, había yo ya conversado con las delegadas, con ambas, respecto a la semana 10 del curso. Y creo que también lo comenté en una de las clases. Sí estoy ausentándome toda esa semana por temas académicos, ya estoy de viaje y lo que sí tendríamos que ver es el tema de la recuperación, ¿ya? Eh, Tengo entendido que el jueves, la práctica del jueves de la próxima semana me parece que es una práctica presencial. Eso voy a coordinarlo igual con la profesora, con la coordinadora, ¿ya? Eh, pero respecto a la teoría del martes 24, eso sí lo tenemos que reprogramar. ¿Está claro? Ya, igual yo con las delegadas voy a estar coordinándolo por interno, ya, solamente es por esa semana. Listo. Dicho eso, vamos a ver, voy a admitir a los que faltan. Bien, y voy a ampliar esto. Bien, entonces vamos a conversar sobre ecología, ¿no? Y, y este término, este vocablo, es un vocablo griego que proviene del término oikos, ¿no? Y oikos tiene, en cuanto a su significación, a su significado, oikos se refiere a casa o se refiere al lugar para vivir, ¿no? El lugar para vivir, ¿no? Ahora, este término de ecología como tal, pues lo acuña Ernst Haeckel, ¿no? Se trata de un naturalista, un biólogo alemán, que le dio esa terminología de ecología en el año 1866, ¿no? Esa fue una de las diversas contribuciones de Haeckel que vamos a ampliar luego en cuanto al tema ecológico, ¿no? Se trataba pues de Haeckel, era un biólogo que lo que buscaba era describir la ciencia de las relaciones y cómo los diversos organismos interactuaban entre sí y cómo los diversos organismos interactuaban con su entorno, ¿ya? Sin embargo, antes de desarrollar pues este tema, lo primero que tendríamos que internalizar es por qué ecología recae como una forma de estudio o por qué tenemos que abordarlo en el contexto de las ciencias de la salud, ¿no? Eh, pri- Primero que hoy en día la tratativa ecológica está en crecimiento. Es más, ya hay profesiones, ya hay cátedras
referidas a ingeniería ecológica, por ejemplo. Hay algunas universidades, tanto estatales como privadas, que lo tienen. Es decir, están formando a ecólogos que vayan a hacer el desarrollo sobre este tema, ya en el ámbito laboral, profesional, pero también hay otras ciencias u otras profesiones en donde también está teniendo mucho impacto. Les comento, por ejemplo, en el ámbito, hasta en el derecho, porque todo esto se rige por normas, por regulaciones, por leyes específicas, hay el derecho mismo tiene sus subespecialidades, por ejemplo, el derecho ambiental, que hace todo este desarrollo porque involucra responsabilidades de corte civil como también responsabilidades de corte penal, ¿no? Una universidad particular aquí en el Perú desarrolla inclusive su licenciatura en Derecho con mención en Derecho ecológico, derecho ambiental, ¿no? Entonces, es un tema no novedoso, es un tema muy mediático y de desarrollo constante, ¿no? Por ello, esta es una de las razones por las cuales se toca, pero sí, sin embargo, la pregunta ya va más referida al ámbito de las ciencias de la salud. ¿Por qué quienes estamos involucrados en el tema de las ciencias de la salud, en las diversas profesiones, por qué deberíamos revisar esos temas de ecología? ¿Alguien tiene alguna idea? Simplemente para hacer hora, porque forma parte del contenido del curso. ¿Tienen idea qué aplicaciones se pueden dar en cuanto al conocimiento de estos temas? Hola. ¿Está vinculado el tema de la salud o no está vinculado? Partamos de eso. ¿O son ciencias completamente opuestas? ¿O bien le da complementariedad? Sí, escuchamos. Gracias, profesor. Bueno, yo considero que la ecología en sí sí tiene que ver bastante al momento de la salud, ya que el enfoque de la OMS toma en cuenta el entorno al momento de calificar si una persona se encuentra bien de salud o mal de salud. Uh-huh. O sea, tiene que ver el ecosistema, ¿no? Tiene que ver el medio ambiente, ¿no? Y eso, pues, hoy en día, producto de la pandemia, el tema de poder tocar este contenido, porque, por ejemplo, tiene una alta vinculación con el tema de salud pública, ¿no? Propagación de enfermedades infecciosas pueden incrementarse, esta propagación de diversas enfermedades infecciosas pueden incrementarse por simplemente cambios en el ecosistema, ¿no? Variación de clima, variación de temperatura, concentraciones de humedades distintas. Entonces, eso impacta para que haya la propagación, por ejemplo, de una enfermedad infecciosa. Entonces, fíjense, tiene una vinculación directa, por ejemplo, con el tema de la salud pública. Eh, hay otro concepto que se trabaja mucho en las ciencias sociales y hoy en día también las ciencias administrativas, las ciencias empresariales lo vienen desarrollando, que es la temática de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la ecología también permite la educación para la sostenibilidad. Es decir, se busca que encontremos prácticas que sean sostenibles y en las cuales se minimicen los daños ambientales, ¿no? Y eso ya ha calado y que lo vamos a comentar
en unos minutos ha calado en el sector empresarial. Normativas, las regulaciones hoy en día son mucho más rigurosas en relación al impacto ambiental, por ejemplo, a partir de estos sistemas de industrialización, ¿no? O sea, el sector empresarial, el sector comercial, de una u otra forma, ha tenido que reflexionar sobre el tema y cambiar sus políticas también en donde no excluya estas variables de sostenibilidad o estas variables de no generar impacto o daño ambiental, ¿no? Entonces, el tema ecológico sí guarda pues una relación directa con el sector de la salud, ¿no? Como por ejemplo cómo se lleva a cabo los aspectos de la eliminación de desechos, ¿no? En los centros hospitalarios, ¿no? Para evitar contaminación, ¿no? O sea, hay todo un vínculo directamente entre la ecología y la práctica de la ciencia de la salud, independiente de qué profesión nos vayamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto que quería comentarles, ¿no? Sobre la importancia, el impacto que esto tiene también en el área de la salud. Ahora, este aspecto ecológico pues nace, tiene puntos históricos que tenemos que resaltar. Y una de las figuras emblemáticas en relación a este tema de ecología es justamente Haeckel. Como ya había mencionado, se trata de un biólogo, un naturalista alemán, en donde sus aportes no fueron exclusivamente en el campo ecológico, sino en la biología en general. Es el que por vez primera acuña el término ecología. Sin embargo, otro de los trabajos que nos plantea Haeckel también es a partir de lo que él desarrolla es una especie de promoción de la biogeografía. O sea, más allá de acuñar el término ecología, también genera promoción de la biogeografía, es decir, cómo los organismos se distribuyen en una determinada área geográfica, ¿no? Eso lo desarrolla también en investigaciones, sus estudios, este alemán. Pero Haeckel también era un Darwin lover, era un darwiniano, ¿no? O sea, seguía la teoría evolucionista de Charles Darwin. En efecto, se convirtió en uno de sus defensores, uno de sus divulgadores de estas teorías propuestas años anterior a la existencia de Haeckel, ¿no? Por parte de Darwin. Pero le dio un plus, ¿no? Le dio un plus que de repente no lo había percibido el propio Darwin, ¿no? Lo que hace es integrar esas ideas primarias de Darwin, estas ideas de evolución de Darwin, pero ya desde una perspectiva de observaciones ecologistas, ¿no? Que eso sí lo conocía muy bien Haeckel, ¿no? Y con el argumento, y él planteaba ese argumento, que la adaptación de los diversos organismos existentes, esa adaptación a su entorno, era un impulso clave dentro de la teoría de la evolución. O sea, de la forma en cómo un ser, un organismo se adaptaba, era un impulsor, un punto muy clave para ver si esta especie evolucionaba o se podía extinguir, ¿no?
Entonces, ese correlato con el medio ambiente sí lo visionó Haeckel, ¿no? A diferencia de Darwin. Ahora, Haeckel, en efecto, no fue el único que contribuyó dentro de los aportes a la ecología. También tenemos al inglés, a Charles Elton, pero ya en el siglo XX. Él sí, bueno, es un ecólogo, ¿no? del siglo XX, y tiene un libro muy reconocido, que es el Animal Ecology, ¿no? Porque justamente la especialización, o mejor dicho, la subespecialización que tenía Elton dentro del mundo ecológico era el mundo animal, ¿no? O sea, era un ecólogo animalista, era un ecólogo animal, ¿no? No, sonó mal, ¿no? Que era un ecólogo animal. Era un ecólogo animalista. Eh, y otra de las cosas que él propuso es la ecología de las comunidades, ¿no? Ese es otro de las contribuciones de Charles Elton. Pero no cualquier comunidad, sino en función a su experticia. Eran comunidades animales, ¿no? Y este trabajo que plantea en esta obra, el Animal Ecology, ¿no? Este trabajo ayudó a entender cómo las diversas comunidades ecológicas se estructuran, cómo las mismas están estructuradas y cómo funcionan también, ¿no? Entonces, fíjense que han habido diversas contribuciones, sobre todo pues, en el siglo XX, también con la participación de Hans Adolf Klebs, ¿no? En donde ya pues él es muy, en los últimos años del siglo XX, que su punto principal era destacar que la ecología se trata de un estudio científico, pero ¿de qué? De la distribución y abundancia de los organismos, ¿no? Y Eugene Odum también le da una definición a la ecología, ¿no? En donde la menciona, la describe como aquella que se ocupa especialmente de la biología, de grupos de organismos, ¿no? Y de procesos funcionales de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo hay diversas contribuciones por estos científicos, estos especialistas en el mundo ecológico, que al final lo que se busca es justamente detener la crisis ambiental mediante estos procesos de conservación y lo que ya les había mencionado anteriormente, ese apego al desarrollo sostenible, ¿no? Bien, ahora, en la década de los 60, ¿no? Surgen diversos movimientos, en este caso movimientos pro ecología, movimientos ecologistas. Eran movimientos, o siguen siendo, algunos de ellos todavía tienen vigencia, pero movimientos con corte político, con corte social, ¿no? Estos movimientos ganan esta prominencia en la década de los 60, por la existencia de problemas, de una problemática que ya se estaba visualizando por temas de contaminación y con el desarrollo de las grandes industrias, venía de por medio el aspecto de contaminación, y eso hacía reflexionar a estas personas que estaban involucradas en estos movimientos ecologistas, ¿no?
porque de pronto pues habían eventos catastróficos como aquellos relacionados con sustancias químicas tóxicas, o había también una, un mayor apego, mayor reflexión y mayor sensibilidad y conciencia pública sobre los impactos ambientales en el aspecto de la industrialización, ¿no? Entonces, al final lo que se buscaba, ¿no? Era el aspecto de la preservación, como acá se menciona, preservación y regeneración de recursos naturales, es decir, esos sistemas de reciclamiento podía existir, ¿no? Eh, para ello, también hubo una contribución bastante interesante el año 1962, con un libro también que tenía como título el Silent Spring, ¿no? El Silent Spring de Rachel Carson. Y este libro también permitió una mayor sensibilización sobre esta línea y este movimiento proecológico, ¿no? En esta década de los 60. Ahora, este tipo de movimientos han sido representados también por diversas organizaciones, ¿no? Quizás alguno de ustedes haya escuchado de esta muy conocida organización, el Greenpeace, ¿no? ¿Lo han escuchado alguna vez? Greenpeace. O también hay otras organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, ¿no? Y hay otra que aún está vigente, Amigos de la Tierra. Igual el año pasado, más o menos noviembre, diciembre, se discutía si Perú iba a participar en el famoso sistema de Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París también es una convención que se hace a nivel internacional, ¿no? Por el tema de preocupación del cambio climático. Y eso se discutió a nivel legislativo. ¿Por qué se discute en esos ámbitos? Porque a nivel, mejor dicho, los acuerdos o convenios internacionales tienen que tener el visto bueno del Congreso, es la atribución del Congreso, más allá también de la participación o el aporte que pueda tener nuestro Poder Ejecutivo, el Congreso también participa directamente en ello, ¿no? Pero sin embargo fue un tema que no se resolvió para que no haya esa participación del Acuerdo de París, ¿no? O mejor dicho, puntos específicos, porque los acuerdos de París se van renovando año a año, pero en esos puntos específicos que se estaba planteando para el 2022, el Congreso peruano no estuvo de acuerdo. Entonces vamos viendo cómo existen ya la participación de organizaciones, de movimientos, muchas veces de corte político, social, en muchos de los casos, el de estigmatizar el desarrollo industrial, el de estigmatizar el desarrollo empresarial, porque muchas veces estos aspectos ideológicos nos pueden llevar a las conclusiones facilistas en donde industria, dos puntos, contaminación, en donde industria, dos puntos, daño ambiental. Sin embargo, ahí es un aspecto que no lo podemos, y sobre todo en el mundo académico, no podemos ser tan ligeros de generar ese tipo de conclusiones. Les comento porque ya el mundo empresarial
se rige por normativas muy estrictas, en función a políticas de sostenibilidad y muy estrictas en función a evitar daño ambiental. Hay regulaciones que no solamente, como les había comentado, recaen de repente en daño o en pagos indemnizatorios, es decir, daños patrimoniales, sino también recaen en tema hasta de afectaciones penales. Y las industrias, las empresas, pues no quieren estar sometidos a delitos. Existe dentro de nuestro Código Penal un capítulo específico sobre delitos por daños ambientales. Entonces, es un tema que debemos ser muy centrados, en donde tenemos que reconocer, sí, que puede existir daño ambiental. Tenemos que ser reflexivos en ese sentido, pero bien eso no nos tiene que conllevar a un tema de la estigmatización de las industrias, de la estigmatización de las empresas, porque hay una tremenda preocupación por estas entidades en que cada vez se genere menos daño. Y hay regulaciones, insisto, mucho más estrictas, ¿no? Entonces, es un punto que igual de repente alguno de ustedes quiere profundizar más sobre el tema, pero es un tema que siempre forma parte en los diferentes foros empresariales, que siempre se está tocando estos temas. No es un tema que lo evaden, no es un tema que excluyan dentro de su plan estratégico, de sus políticas. Es más, hoy en día hay políticas tan rígidas. Por ejemplo, las empresas se rigen mediante unos sistemas que se llaman compliance. De repente alguno de ustedes ha escuchado el compliance, que viene a ser simplemente el cumplimiento de las normas. O sea, tienen que acogerse al cumplimiento de las normas como medida preventiva. Hola, ¿quién está? A ver. Alguien estaba. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Ya, profesor. no, pero ¿quién estaba tocando? ¿Alguien alzó la mano o algo? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Ya. Entonces, eso es un tema que pues siempre tiene esa doble mirada, ¿no? Una mirada de generar reflexión sobre el impacto y el daño ambiental producto de la industrialización, pero otra mirada también en que una tremenda preocupación también del sector industrial respecto a esos temas. ¿Ok? Bien, quiero compartir este video justamente a raíz de esta visión de movimientos proecologistas, como diversas cosas que suceden en nuestra farándula local. No sé si alguien... ¿se está visualizando el video? No, profesor. Voy a compartir el video. Miren, este caso, claro que es una forma distinta de generar reflexión, ¿no? Pero sucedió con nuestra farándula local, ¿no? Estas fueron las imágenes de la boda del excéntrico Richard Torres. Con un terno blanco y un sombrero verde pasto, llegó, alborotó y se casó, nada más y nada menos que con una planta.
así como lo oye, con esta especie del reino vegetal a la que le ha prometido amor eterno, un amor a prueba de balas y tala. Tú sabes que Richard todos lo conocemos, que es muy así, muy de la naturaleza, muy dado a la naturaleza, muy al dios sol, a la madre tierra. No sé, un día esto lo van a enterrar, pero parado, creo. Lo que tú estás haciendo y demostrarnos es que amemos a los árboles, tanto como uno ama a una pareja, y eso me parece muy romántico. Yo soy feliz porque de verdad es algo fuera de lo común, esto es algo serio, Algo de verde debe tener. Era la 1 de la tarde y veíamos a Richard Torres ingresando al lugar que se convertiría en el escenario de su alianza amorosa, iniciándose así la ceremonia que traería consigo la unión definitiva de esta pareja poco convencional. Este matrimonio es en realidad un matrimonio real, por eso invocamos a las fuerzas positivas del universo, a la energía solar, la energía de la Tierra, y dicho esto, iniciamos la celebración. He venido aquí libremente, sin reservas, repite por favor. He venido aquí sin reservas para darme en matrimonio a este árbol. para darme en matrimonio a los árboles. Yo, Richard Limay Torres, Yo, Richard Limay Torres, te tomo a ti, te tomo a ti, a todos los árboles, Sacha Kumi, Sacha Kumi, como mi esposo, árbol esposo. árbol esposo. Prometo ser fiel Prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en lo próspero y lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la salud y la enfermedad. amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte, respetarte, cuidarte, protegerte, defenderte todos los días de mi vida. Y lo que queremos saber todos, ¿a qué vivieron de más de luna y miel? Bueno, esto es lo que sucedió en el ámbito nacional, ¿no? Con Richard Torres. Bueno, él es un actor, ¿no? Proecologista, ¿no? Inclusive ahí juró amor eterno y no lo hizo en singular, dijo a los árboles, ¿no? O sea, ni siquiera un árbol, varios árboles, polígamo encima, ¿no? Pero bueno, han existido diversos movimientos a lo largo de nuestra historia, diversos movimientos proecológicos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la unidad del estudio de la ecología, ¿no? Y acá tenemos que describir un primer concepto. ¿Qué entendemos o qué debemos entender por el tema de ecosistema, ¿no? Un ecosistema es un sistema, pues, ¿no? Es un sistema ecológico, ¿no? Compuesto por organismos, primero vivos, hay organismos vivos, y a esa comunidad de organismos vivos se les conoce como biocenosis, y cómo estos se relacionan con un entorno físico. Y el entorno físico donde se encuentran estos seres vivos o donde nos encontramos los diversos seres vivos, a eso se le denomina biotopo. Por lo tanto, es una interacción entre la biocenosis y el biotopo, pero se trata de una interacción formando una unidad funcional, ¿no? Entre ambos. Este proceso de interacción crea y lo que busca es un sistema equilibrado, un sistema de ¿no? Es por ello que de pronto estamos, ¿no? Como en las imágenes, ¿no? En donde hay un arrecife de coral, ¿no?
los corales, hay peces, hay otros organismos marinos, y todos esos, los corales, los peces, otros organismos marinos, conforman lo que se llama la biocenosis. Y esta biocenosis va a interactuar, pues, interactúan con luz solar, interactúan con nutrientes también, y esos pasan a ser los biotopos, ¿no? El agua, la luz solar, los nutrientes, es el biotopo que interactúa con la biocenosis, que se tratan de los seres vivos, ¿no? Y aquí sí hay un punto importante, porque cualquier cambio que exista en este biotopo, es decir, cualquier cambio que haya, por ejemplo, temperatura de las aguas marinas, cambios en la cantidad de nutrientes, esto definitivamente va a afectar a la biocenosis, por lo tanto va a afectar a la vida marina, ¿no? Dentro de este arrecife, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una unidad. Este ecosistema no es aislado, no es fragmentado, no es que la biocenosis sea apartado del biotipo, no, están integrados, guardan una interacción activa, dinámica, funcional, por lo tanto, ¿no? Y de codependencia, ¿no? De codependencia. Bien. Sí. Hola. Hola, hola. ¿Alguien alzó la mano? Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Nadie alzaba la mano? Sí, se escucha, profesor. Ya. ¿Nadie alzaba la mano? Creo que no, creo que solamente era una reacción de una manito. Ah, ya, no, Flor, ¿mandaste qué? ¿La asistencia? Ah, ok. Ya. Ok, correcto, gracias. Ya. A ver. La ecología parte de diversos niveles de estudio, ¿no? Hay diversas formas de poder contextualizar la ecología, ¿no? Primero que hay que reconocer que la ecología, perdón, es una ciencia, ¿correcto? Y cuando entendemos, o cómo entendemos los procesos de ciencia, son aquellos que han tenido validación a partir de método científico, o sea, a partir de investigaciones, ¿no? Entonces, el desarrollo ecológico se rige a partir de investigaciones donde se han utilizado métodos científicos. Esta ecología utiliza diversas herramientas proporcionadas por otras ciencias, es decir, se alimenta de otras ciencias que vamos a comentarlas y vamos a desarrollarlas. Es una ciencia, se trata de una ciencia de síntesis, ¿no? Y hay una especie de interdisciplinariedad, o sea, está anexa a diversas otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la ecología en el mundo o en el aspecto poblacional, ¿no? A eso nos estamos refiriendo a una subespecialidad de la ecología que es la demoecología, es decir, que es la ecología que estudia las poblaciones, ¿no? O la ecología demográfica, ¿no? Demoecología o ecología demográfica es lo mismo, ¿no?
Entonces, ¿qué parámetros nos van a dar dentro de una población determinada, ¿no? Nos va a dar el número de personas, el número de individuos, el número de organismos vivos, la diferencia de sexo, la diferencia de edad, cómo es ese dinamismo que se da también en función al tiempo, ¿no? Entonces, todo esto, esa data lo podemos obtener dentro de esta subespecialidad denominada ecología demográfica o la demoecología. Pero esto es lo que quería afianzar en cómo esta ciencia de la ecología pues interactúa con diversas ciencias y fíjense si queremos relacionarlo más en el mundo de las ciencias de la salud, fíjense cómo tiene un correlato directo con los aspectos de fisiología, genética, bioquímica, la química, que a propósito hoy día es el día del químico, ¿no? Hoy día se celebra el Día del Químico como profesión. Entonces, fíjense, hay aportes de estas otras ciencias que nutren a la ecología. Si hablamos, por ejemplo, de la biología, estudio de la vida de los organismos dentro de un determinado ecosistema, la geología como ciencia también, lo que nos habla es de aspectos de, no sé, características terrestres, ¿no? que van a afectar los diversos ecosistemas. La química, hay una química ambiental también, ¿no? La química ambiental, por ejemplo, puede analizar los efectos de las sustancias químicas en un determinado ecosistema. La física como ciencia también aporta a la ecología. De pronto, pues, hay aplicaciones de leyes físicas con el fin de entender fenómenos ecológicos, ¿no? Como por ejemplo la transferencia de energía, ¿no? Ahora cuando veamos los niveles de trofismo, vamos a darnos cuenta cómo de pronto organismos a un nivel más primario, que son los productores, van a tener un nivel de energía mucho mayor que aquellos que son depredadores o carroñeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto tiene un análisis a partir de principios físicos, ¿no? Transferencia de energía, por ejemplo. Otras ciencias como la geografía también se puede relacionar con la ecología, ¿no? Aspectos en cómo se distribuyen, por ejemplo, los organismos y también pues el análisis, la evaluación de los patrones climáticos existentes. Hay ciencias sociales también, ¿no? Pero hay algo que está tomando, que está generando mucho impacto hoy en día, que tiene su vertiente dentro del mundo de las matemáticas, pero si queremos ser mucho más específicos dentro del mundo de la informática, ¿ya? Dentro del mundo de la informática, dentro de lo que es la bioestadística, por ejemplo. Así como hoy en día existe forma de, hay especialidades del data science, ¿no? Formas de cómo recopilar data. El Big Data pues se viene usando a nivel empresarial, mediante sistemas de Big Data saben hasta nuestros gustos, de acuerdo a los likes o dislikes que podemos dar en las redes sociales. A través de estos sistemas o estos algoritmos se puede tener una tendencia de gustos, ¿no? respecto a consumidores.
Pero el Big Data también es una de las ciencias que ha llegado al deporte, al fútbol, porque uno puede saber gasto energético, puede conocer el tema de qué tanto recorrido ha hecho un determinado jugador dentro de un partido de fútbol, ¿no? O sea, toda esa data ya está registrada, ¿no? Y en el mundo de la ecología también ha tenido un impacto. Y por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que es el proyecto de observación de la Tierra, de la biodiversidad, a través del proyecto que se llama el GeoBon, ¿no? Y esto ha permitido conocer, por ejemplo, cuáles son las especies que pueden tener riesgo de extinción o en qué lugares, en qué zonas geográficas hay una disminución significativa de un determinado nutriente que le sirve para determinada especie y por lo tanto ahí podemos actuar preventivamente al conocer esa data, ¿no? Entonces, fíjense que esta ciencia de los datos, esta ciencia de bioestadística, de la ciencia de la informática, está nutriendo mucho a la ecología, ¿no? Que, bueno, evidentemente nutre en varios otros aspectos, pero en este caso a los aspectos ecológicos, ¿no? Hay otras ciencias, sociología, la estadística que estábamos comentando, la zoología, la fisiología, ¿no? Pero sin embargo, igual quisiera compartir este YouTube para que un poco conozcan también sobre este proyecto del data. Voy a abrirlo. Y este es un proyecto que está activo. ¿Sigue en la espera? Hay una compañera, a ver. Vamos a... Pero no la veo. ¿Estás segura que he ingresado a este link? ¿Mm? No la veo. Por favor, avísenme. Avísenme. Estamos en horario. Voy a compartirles. No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie como para agregar. Bueno, voy a compartirles este video para que tengan una idea mucho más clara de lo que es el GeoBon, ¿no? Que es el proyecto de observación de la Tierra, de la biodiversidad y cómo opera mediante sistemas informáticos, ¿no? We need to know population trends of species, as well as the status of important habitats worldwide. With that information, we can prioritize which ones need special interventions. We protect biodiversity by recording plant and animal access to cover, food and water. Gathering such information and sharing it in coordination with GeoBon is vital to understanding and protecting nature's life in the reserve. As part of the Early Detection and Rapid Response Program, it is critical to know which species are invasive in other parts of the world and how they spread and naturalize. Having a coordinated community of practice such as GeoBon is invaluable to access to information and rapid decision making. People have observed and recorded biodiversity, probably longer than any other aspect of the environment, because it is important in their lives. Yet, when the richness of life on Earth is under serious threat worldwide, decision makers lack the information they need to stem the loss. Putting together a global picture of the status and changes in biodiversity is hard. Most biodiversity information is collected and stored locally or nationally.
For this information to be shared, differences in methods, names, and data storage protocols have to be resolved. There are over 1.5 million known species, and it is speculated that the true number may be 10 times higher. The species combine in intricate ways to form thousands of ecosystems. These... Ah, ya. A ver, quieren con subtítulos, ¿no? ¿Ah? Sí, profesor, por favor. Ya. Ok. ¿Están en la era Yungay todavía? Ya, un ratito voy a dejar de compartir. Profesor, mi compañera me dice que sí sigue en sala de espera. Pero no la veo. No sé qué está pasando. Creo que no es compatible con Google ella. No la veo. A ver, ahorita la voy a... Ya, es de Karen, ¿no? Karen Genoveva, ya. Ya ingresó ya. A ver, ¿cuál de los Geobon? Es que tengo dos abiertos, Está bien. Voy a cerrar este. Ya. Ya voy a ampliarlo. We
We need to know population trends of species as well as the status of important habitats worldwide. With that information, we can prioritize which ones need special interventions. We protect biodiversity by recording plant and animal access to cover, food, and water. Gathering such information and sharing it in coordination with GEO1 is vital to understanding and protecting nature's life in the reserve. As part of the Early Detection and Rapid Response Program, it is critical to know which species are invasive in other parts of the world and how they spread and naturalize. Having a coordinated community of practice such as GEOBOND is invaluable to access to information and rapid decision making. People have observed and recorded biodiversity, probably longer than any other aspect of the environment, because it is important in their lives. Yet, when the richness of life on Earth is under serious threat worldwide, decision makers lack the information they need to stem the loss. Putting together a global picture of the status and changes in biodiversity is hard. Most biodiversity information is collected and stored locally or nationally. For this information to be shared, differences in methods, names, and data storage protocols have to be resolved. There are over 1.5 million known species, and it is speculated that the true number may be 10 times higher. The species combine in intricate ways to form thousands of ecosystems. These ecosystems provide us with the food, fiber, water, air, and medicines we need. Their interactions ensure a stable biosphere, protecting us from floods, diseases, and climate change. Bringing together the many forms and sources of biodiversity information is the ambition of the Group on Earth Observation Biodiversity Observation Network, GEOBON. Here is an example of how it works. Satellites orbit the Earth, taking images of the Earth's surface. These images can be used to create maps of things like terrain, climate, and soil variables. These can then be linked to biodiversity occurrence data to map patterns in the distribution of biodiversity around the planet. Satellite images can also provide an indication of how land use and vegetation condition changes over time. Combining these remote sensing and biodiversity data, Australian partners in the network are able to estimate how much overall biodiversity is retained as a result of these changes. This allows indicators of loss and threat, such as those found in UNEP's Global Biodiversity Outlook 3, to be calculated. Another example. Observations in the field, many by amateur ornithologists, form the core of the vast data holdings coordinated by BirdLife International. Bringing them together over time and space allows trends in distribution and abundance to be calculated, forming the basis of the Wild Bird Indicator in use in Europe and North America. GEOBON's 5-year objective is to facilitate the flow of information needed for the Convention on Biological Diversity's indicator set. But right now, some other early products are already available. The 60 years of continuous plankton recorded data from the North Atlantic clearly show how copepod assemblages of the open oceans, a critical fisheries resource, have shifted northward over time as a result of climate change. This tool, developed by the Joint Research Centre of the European Commission and its collaborators, allows the assessment of the state of African protected areas and the ability to prioritize them according to biodiversity values and threats in order to support decision-making and fund allocation processes. Biodiversity is part of humankind's collective inheritance, currently under unprecedented threat. Let's mobilize the power of global information to help save it, for our own good. The Global Biodiversity Observation Network.
Bien, entonces este proyecto lo que hace es justamente monitorear, ¿no? Cómo se está en tiempo real, qué cambios están ocurriendo en nuestro ecosistema, ¿no? Utilizan pues sistemas de geolocalización. Ahora, ustedes saben que para sacar el número de una especie no necesitan evaluar a todos, ¿no? No es que les van a hacer una lista con el total, ¿no? Sacan una muestra y ahí hacen inferencias a partir de esa data, ¿no? Y así pueden monitorear qué especies están en riesgo de extinción, cómo es el tema de cambios climáticos, que hoy en día también con estos sistemas de satelitales se puede tener una idea mucho más clara, ¿no? Entonces, esto lo del data science es un tremendo sistema de contribución en el mundo ecológico, ¿no? Y a propósito, hablando esto de data science, les sugiero ahora pues en sus vacaciones de repente que se puedan matricular a algún curso, ¿no? Hay cursos que se hacen en forma virtual sobre data science y les va a dar una complementariedad bastante interesante, porque recuerden que en el mundo de la salud se toman muchas decisiones y para tomar decisiones necesitamos datos y el conocimiento amplio en cómo analizar, cómo describir, cómo interpretar esos datos hoy en día es sumamente importante, ¿no? No vale tomar decisiones sin la existencia de datos, ¿no? Entonces, por ahí si alguien tiene interés, matricúlese en algún curso virtual sobre data science, ¿no? Quiero compartir el... A ver. Bien, entonces, en conclusión, hay una interacción con diversas ciencias, ¿no? De las cuales se nutre la ecología, ¿no? Las matemáticas, un punto importantísimo, ¿no? Fíjense que cómo ha cambiado la visión que podríamos tener antes de la carrera de las matemáticas, ¿no? Porque si nos remontamos a la década de los 80, 90, pues el entrar en un mundo matemático era más asociado al tema de docencia y todo ello, ¿no? Pero sin embargo, hoy con estas nuevas vertientes de ciencias de datos, de informática, los matemáticos están teniendo un protagonismo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, y su contribución es muy valiosa en las diversas ciencias, ¿no? ¿Qué hay en relación a los enfoques de la ecología? Hay tres tipos de enfoques que tenemos que reconocer en este aspecto ecológico. Uno es en lo concerniente al enfoque descriptivo. Cuando vemos el enfoque descriptivo de la ecología, esta se va a centrar simplemente en catalogar, en describir las diversas especies, los hábitats existentes, observa cómo los diferentes organismos viven juntos, cómo los mismos se van a relacionar entre sí, cómo estos se relacionan con su medio ambiente, con su entorno natural, ¿no? Pero sin embargo, este enfoque descriptivo de la ecología no analiza para nada causas, por ejemplo,
que subyacen frente a algún determinado fenómeno, sino lo único que hacen es documentar, ¿no? Pero no van al fondo del tema. El enfoque evolutivo, que es el enfoque darwiniano, sí da un paso extra, ¿no? Va más allá de lo descriptivo. Porque sí se preocupa por investigar cómo y por qué ciertas características y comportamientos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, dentro del proceso, por ejemplo, de selección natural, ¿no? Busca entender por qué algunas especies y rasgos sobreviven, no solamente sobreviven, sino prosperan, y por qué otras no, e inclusive se extinguen, ¿no? Entonces, la visión del enfoque darwiniano o el enfoque evolutivo es un enfoque ya más analítico, ¿ya? Y en el tema del funcional, que es el tercer enfoque, ¿no? El funcional, lo que hace es revisar la dinámica en cómo funcionan los diversos ecosistemas. Estos se centran en lo que son las poblaciones, las comunidades, en vez de verlo solo desde una perspectiva individualista, ¿no? O sea, no hace un análisis del individuo aislado, sino más bien cómo éste interactúa con otros individuos, con otros organismos y con su ecosistema, ¿no? Investiga a su vez cómo las especies interactúan, cómo contribuyen cada una de las especies al ecosistema, ¿no? En general, cómo es el flujo inclusive hasta de energía, y como vamos a ver en los próximos slides, cómo son los niveles de energía, de transferencia de energía, ¿no? Esto lo ve ya el enfoque funcional, ¿no? Ahora, hay diversos niveles de organización de la vida, pero más allá de estos niveles, más allá de describir lo que es la población, la comunidad, el ecosistema, pues centrémonos un poco en lo que es la biosfera, ¿no? Porque esto tiene una perspectiva de menos a más. Cuando hablamos la biosfera, nuestra perspectiva es mucho más panorámica, más amplia. Es el nivel, o sea, el nivel de la biosfera es un nivel más alto de organización ecológica, porque este nivel ya va a comprender los diversos ecosistemas de la Tierra, formando lo que se denomina una especie de red global de interdependencia, y en este nivel de biosfera se van a incluir todos los lugares del planeta, ¿no? Donde exista vida, que puede ser desde la vida submarina hasta la vida en los altos picos montañosos, ¿no? Entonces, para que se entienda mejor, la biosfera contiene el ecosistema contiene comunidades, y las comunidades contienen población, ¿no? Entonces, ya es desde una perspectiva macro, ¿no? Integrativa, global, es el tema de la biosfera. Hay diversas definiciones, ¿no? Que se están planteando aquí, ¿no? Como reconocer qué es un ambiente, qué es un medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de
de ambiente, se trata de un sistema natural, pero fíjense, no solamente natural, ¿ah? Porque también este ambiente ha podido tener transformación a partir de la mano del hombre, ¿no? Y en la cual están integrados pues diversos aspectos, tanto sociales, biofísicos y cómo los mismos se están relacionando entre sí. Pero medio ambiente, la definición de medio ambiente es un sistema formado, a propósito ahora que escucho, reviso con ustedes esto de medio ambiente, nuestro expresidente una vez en una conferencia hizo mención de eso, ¿no? Yo no quiero un medio ambiente, yo quiero un ambiente completo. Lo dijo públicamente. Por ahí hay un me imagino pues que sea una metáfora de un ambiente al 50%, ¿no? Pero bueno, el término de medio ambiente ya se refiere a un sistema formado por diversos elementos, tanto naturales como artificiales, ¿no? Naturales y artificiales, y estos se interrelacionan entre sí, pero que también pueden ser modificados por acción humana, ¿no? Entonces, en conclusión, medio ambiente son diversos elementos, tanto naturales como artificiales, ¿no? Y por ende puede haber modificación por la participación humana. El biotopo, que ya lo habíamos tocado, simplemente nos estamos refiriendo a es un área determinada, pero esta área en donde hay condiciones ambientales, ¿no? Que van a proveer un espacio tanto para flora, fauna. Hablar de biocenosis, estamos hablando de organismos, ¿no? Dentro de un espacio, dentro de un biotopo, ¿no? O sea, la biocenosis son organismos, el biotopo es el entorno. Biosfera, ya lo habíamos comentado, un sistema ya más macro, un sistema formado por un conjunto de diversos seres vivos, pero ya en todo el planeta, ¿no? Y esto puede tener una subdivisión, o mejor dicho, ser reconocida también la biosfera como ecosfera o biogeosfera, ¿no? Cuando hablamos de lo abiótico, o mejor dicho, lo biótico comprende todos los seres vivos, todos en general, y lo abiótico son fenómenos físicos, es decir, no vivos, ¿no? Fenómenos físicos que sí guardan una relación directa dentro de un ecosistema con con lo biótico, porque ahí pues va a depender frente a qué presión atmosférica nos encontramos, la concentración de humedad, hay componentes no solamente físicos, sino también químicos, como por ejemplo los componentes de las rocas, los minerales, la salinidad del agua, ¿no? Y cómo estos pueden afectar también al componente biótico, ¿ya? Pero lo abiótico se refieren a fenómenos físicos o químicos no vivos, ¿no? Uy, no salió la imagen. Ahí tenía una imagen pero bueno, les paso a explicar. Cuando hablamos de especie, ¿no? O sea, tenemos familia, género y especie, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de especie, nos estamos refiriendo a grupos de individuos que van a tener características externas muy parecidas y que tienen esa particularidad de generar una prole, es decir, hay una descendencia. ¿Por qué? Porque poseen una misma carga genética. Sin embargo, la pregunta natural es, ¿podría haber por ejemplo, en la esfera animal, puede haber cruce de dos especies distintas? ¿Qué dicen? ¿Biológicamente puede haber descendencia? Sí, hola. Sí, doctor, por lo que yo tenía entendido es que no se llega a obtener descendencia que sea fértil para que esta descendencia híbrida se reproduzca. O sea, en forma primaria sí puede haber descendencia, o sea, una descendencia entre una especie con otra especie, pero En algunos casos. ¿Ya citas un ejemplo? En algunos casos sí se llega a dar. En otros casos Ya, pero resulta en aborto. Ya, pero ¿puedes citar algún ejemplo que sepas, que lo tengas referenciado? Ah, ya, la combinación que hay entre el burro y el caballo Ya, cuando se sale la mula, ¿no? aparean. La mula, ¿no? Sí, la mula y el caballo. O bueno, mula y la yegua. Ya, ok. Bueno, es un ejemplo de un híbrido, ¿no? Porque ambos pertenecen al género Equidae, ¿no? A la familia Equidae, ¿no? Pero son especies diferentes, ¿no? Sí, hay ejemplos. Vamos a aclarar esto, ¿no? Lo biológico y lo que normalmente se da es de que sean de la misma especie, ¿no? O sea, caballo con yegua, ¿no? Son de la misma especie, ¿no? Y sale caballito, ¿ok? Entonces ahí no hay comparten características similares, hay fertilidad, poseen una misma carga genética y todo ello. Pero sin embargo, aquí la pregunta era si, por ejemplo, este es especie 1 y este es especie 2. Y vamos a simplificarlo mediante un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, aquí una cebra con un caballo. ¿Puede generar un híbrido o no? ¿Qué dicen? Porque estamos hablando, fíjense, de especies distintas, ¿no? Por ejemplo, la cebra, una de su especie más conocida es el Equus cebra, y la especie del caballo es el Equus caballus, ¿no? Son dos especies distintas. ¿Puede haber un híbrido? Sí. Puede haberlo, ¿no? Sí se puede, profesor. Que va a depender quién sea el macho y quién sea la hembra, ¿no? Para la denominación, ¿no? Puede ser un cebroide o un cebrayo, ¿no? Cebrayo, ¿ya? Pero sí puede haber. Pero lo que decía su compañera sí es válido, porque fíjense, imagínense sale este cebroide, ¿ya? Este es cebroide. Cebra con caballo. Por lo general, este producto es infértil. Este producto.
por lo general. ¿Por qué? Porque acá, más allá de tener la carga genética, y eso lo van a ver en un curso en embriología, lo van a analizar, es el tema de las fases, dependiendo de qué fase meiótica. Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a un caballo que puede tener, no sé, 32 pares de cromosomas, y a una cebra que puede tener 24, 22, pues no es lo mismo. Entonces, dentro de ese entrecruzamiento hay afectaciones en la meiosis, y eso hace que este producto sí se forme, pero este producto sea infértil, ¿ya? Por lo general son infértiles. ¿Está claro eso? Hola. Sí, profesor. ¿Ya? Pero Sí, ojo, profesor. estamos hablando de especies distintas, ¿no? Claro, frente al mismo género, porque los dos son género Equus, pues. Cebra con caballo, los dos son género Equus, pero son especies distintas. ¿Pueden procrear un híbrido? Sí, un cebroide. Y que a propósito, hay un caso en el Perú, hay un cebroide en un club de Cieneguilla, ¿no? En donde ha nacido de una cebra y un caballo, ¿ya? Y que vive actualmente. Por eso que quería mostrarles el dibujito, pero no sé, no se copió, para que lo conozcan a ese cebroide peruano. Pero bueno. Y pues también hay otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo el ligre. ¿Qué es el ligre? ¿Qué es el tigón? Sí. Hola. Hola. Sí, profesor. Ambos son híbridos. En el caso del ligre es la combinación del león con la tigresa, y para el Pero quién, otro es pero lo el contrario. león es el león macho, pues, ¿no? El Sí, el león león es el macho y con la la tigresa. tigresa. Ok, Y el ya, otro dice la leona con el tigre. con el tigre, ¿no? Claro. Y eso también, ¿no? Hay esos híbridos. Y ahí fíjense que hay una particularidad. Apaguen su audio. Hay una particularidad. Cuando se hace el número de cromosomas del tigre y el león, es el mismo, ¿ah? Tigre y león tienen el mismo par de cromosomas, el número de pares idénticos entre ambos, pero ahí la afectación también es en la fase meiótica, pero no por números, sino por otro proceso, que también la especie, o mejor dicho, el producto de ambos, o sea, es decir, este híbrido, también puede ser infértil. ¿Ok? Bueno, este es en relación a las especies. Ahora vamos, ya esto lo hemos comentado cuando hablamos de biocenosis, comunidad. Es una comunidad ecológica, ¿ya? La biocenosis o comunidad es una comunidad de tipo ecológica que se va a componer de diversas especies, y que estas especies van a coexistir e interactuar en una determinada área. ¿Ok? Es por eso que hay dentro de esta comunidad y esta biocenosis hay diferentes tipos de comunidades. Una de ellas, por ejemplo, es la comunidad forestal, es decir, árboles que conviven con hongos, y estos hongos con animales, y
forman pues una red de interdependencia, ¿no? Entre los árboles, los hongos, los animales, ¿no? Lo que hacen estos hongos, por ejemplo, ayudan a los árboles para que reciban sus nutrientes y el árbol le da refugio a estos honguitos y le provee de alimento, ¿no? O sea, hay un mutualismo entre ambas especies. A nivel del desierto también hay una comunidad, ¿no? Organismos, por ejemplo, el cactus, ¿no? En zonas desérticas, el cactus, puede haber presencia de roedores, puede haber presencia de serpientes en el desierto, ¿no? Que todas estas, tanto el cactus, los roedores del desierto, porque hay otro tipo de roedores, estos se van a adaptar para sobrevivir, pero con recursos altamente limitados, ¿no? Porque lo que oferta flora, fauna, los desiertos, pues no es lo mismo que la selva, ¿no? Entonces, lo que se busca es mantener un equilibrio ecológico pese a la existencia de encontrarse en un ambiente tremendamente hostil, como es el desierto. Hay otra comunidad que es la microbiana, ¿no? Son microorganismos diversos que van a colaborar y a su vez van a competir en espacios como no sé, el suelo, y para que haya procesos de descomposición, ¿no? Entonces también hay una comunidad microbiana. Y por último hay una comunidad de tipo acuática en donde convergen plantas, es decir, fitoplancton, peces, estos microorganismos en general, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, estas plantas, este fitoplancton, le generan oxígeno y a los peces, y estos peces van a ayudar también a regular las poblaciones de otras especies, ¿no? Entonces, fíjense, hay diversas expresiones de comunidades dependiendo en qué ecosistema nos encontremos, ¿no? Hay estructuras de la comunidad y esta estructura principalmente se van a distinguir, o dentro de esta estructura se van a distinguir tres aspectos. Hablamos de composición, hablamos de estratificación y hablamos de límite. Cuando nos estamos refiriendo a composición es la identificación de qué especies están presentes y en qué cantidad, ¿no? O sea, qué especies están presentes y en qué cantidad. Determinando así la diversidad existente dentro de una comunidad. Cuando hablamos de estratificación, ya nos estamos refiriendo en cómo estas especies están dispuestas, ¿no? En los diferentes niveles o capas, que ahora lo vamos a conocer, ¿no? No es lo mismo un productor a un consumidor o a un carroñero, por ejemplo, ¿no? Hay diversos niveles en cuanto a esta estratificación. Y en lo que se refiere a límites, simplemente son aquellas fronteras, ¿no? que separan las diversas comunidades, ¿no? Entonces, eso es la estructura dentro de una comunidad. Y ahora vamos a ir viendo algunas características de esta comunidad. Hay características que van a depender de los atributos de la comunidad, como las formas de vida, la diversidad, ¿no? ¿Qué especie es dominante sobre otra? Pero sin embargo también estas características van a depender de los procesos, es decir, ese proceso de interacción entre las diversas especies, este proceso de
dinámica espacial, dinámica en función al tiempo, y el flujo energético, porque eso también nos va a dar estratificación por flujo energético, ¿ya? Eso forma parte de las características de una comunidad. Hablamos de ecosistemas. Cuando hablamos de estos ecosistemas, pensemos en los ecosistemas nacionales, ¿no? Y acá, fíjense, hay un término que es importante subrayarlo: ecosistemas frágiles, ¿no? Cuando hablamos de ecosistemas frágiles, son aquellos ecosistemas que, debido a su sensibilidad que se tiene en función a los cambios, ya sean climáticos o por la participación humana, tienen una capacidad limitada para recuperarse, ¿no? Y eso, digamos, es una preocupación, ¿no? Caso nuestro, pues, del Ministerio de Ambiente, ¿no? Porque lo tienen bastante mapeado, ¿no? Como por ejemplo, estos ecosistemas frágiles lo tenemos en algunas lomas costeras, como la de Lúcumo, las lomas de Lurín, de Pachacamac, ¿no? Que estas tienen como patrón común de ser zonas desérticas. Su vegetación de estas zonas va a depender de la niebla, ¿no? Por eso que en esas zonas aspiran el tener niebla para que de ahí obtengan la humedad y por lo tanto pues sobreviva la flora a esos niveles, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo ello, tanto su flora como fauna son vulnerables a los cambios climáticos y también pues a la actividad humana. Recuerden que son zonas en donde, si es que no se tiene una política de regulación, por ejemplo, del urbanismo, podría atentar a ese tipo de ecosistemas, ¿no? Y recuerden que ya, por ejemplo, venta de terrenos ya no se tiene tan cercano a Lima, ¿no? Hay venta de terrenos distantes, a 90, 100 kilómetros al sur o al norte mismo, ¿no? Entonces, inclusive en parte de estas zonas desérticas, en donde definitivamente esto no es solamente, no debe regirse por políticas de crecimiento urbano, sino que este crecimiento urbano tiene que ir necesariamente de la mano de aspectos proecológicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este proceso de urbanización genera también, o puede generar daño ambiental, ¿no? Entonces, digamos, los requisitos para el urbanismo en esas zonas obedece a requisitos más exigentes que lo que puede darse pues en otros distritos, ¿no? Esta misma realidad lo tenemos, por ejemplo, en la famosa laguna de Paca, ¿no? Como quien uno se va a Huancayo, ¿no? De repente alguno de ustedes es de por allá, y en donde pues uno disfruta de la gastronomía a partir de la trucha, ¿no? Es más, recuerdo mucho cuando estaba en la universidad, un amigo de la universidad nos llevó, porque su mamá era de allá y vivía ahí colindante a la laguna de Paca, y es el lugar donde he comido pachamanca de 7 diversas carnes.
cosa espectacular. Pero este ecosistema también, que se trata de un ecosistema acuático, ¿no? Es un lugar, pues, en donde hay un hábitat significativo también de aves, ¿no? En esas zonas. Entonces, son lugares mapeados por el Ministerio de Agricultura como ecosistemas frágiles, ¿no? Dentro de los ejemplos que podemos citar en casos peruanos. ¿Okay? Bien, estos sistemas también, o estos ecosistemas pueden generar amenazas no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, ¿no? Como por ejemplo los manantiales kársticos de Australia, el mar de Aral, ¿no? Los bosques de algas gigantes de Alaska, ¿no? Y así, entre otros ejemplos, ¿no? de ecosistemas frágiles. Ya hemos descrito por qué es importante este aspecto ecológico, pero aquí remarquemos las ramas de la ecología, ¿no? Hablamos del proceso de autoecología cuando se estudia esa relación entre un solo tipo de organismo, o sea, una especie determinada y su medio, ¿no? Eso se llama autoecología. Sin embargo, contrario a ello, es la cinecología, en donde ya habla de diversas especies que pertenecen a un determinado grupo, ¿no? Esa es la diferencia con la autoecología. En la primera es un solo microorganismo, un solo organismo, ¿no? O sea, una especie y su hábitat, y el otro es esa convivencia de diversas especies. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de homeostasis ecológica, ¿no? Así como existe homeostasis fisiológica, así como tiene que haber un proceso de homeostasis de una determinada presión sanguínea o las gradientes, pues, químicas entre el medio extracelular o intracelular. Igual, bajo ese símil existe el concepto de homeostasis ecológica. Y en simple se trata de un proceso por el cual los ecosistemas, los diversos ecosistemas, mantienen un equilibrio o buscan mantener un equilibrio estable. Y esta estabilidad se hace a través de una red de diversas interacciones entre los organismos y su entorno. ¿Quién saca este lugar? Es un claro ejemplo de homeostasis ecológica. ¿Dónde es? ¿Ah? ¿Quién lo ha visitado? Hola. Lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de visitarlo y conocerlo, pero está dentro de mis proyectos. ¿Saben qué lugar es? El Parque Nacional del Manu, ¿ya? O sea, si queremos nosotros resaltar un ejemplo de homeostasis ecológica, definitivamente tenemos nuestro Parque Nacional del Manu, ¿no? Madre de Dios. ¿Ok? Bien, a ver, seguimos avanzando. Ya. Acá vamos a ver, bueno, más allá de las denominaciones o conceptos, ¿no? Entre especie, ¿no? Genoma, ¿no? Conjunto de genes, la población, hábitat, ¿no? Temas que ustedes le pueden dar lectura. Lo más importante en esto es cómo hay ese proceso de estratificación que ya habíamos comentado. Y esta es la primera estructura que tenemos que conocer
respecto a las comunidades, cómo se van estructurando. Y de pronto tenemos, por ejemplo, a los autótrofos. Cuando hablamos de autótrofos, nos estamos refiriendo acá. Son los productores. ¿Ok? Estos autótrofos no dependen de nadie. Los autótrofos más bien producen. ¿Y a partir de qué generan esa producción? A partir de la conversión de energía solar en energía química. ¿Eso qué es? Fotosíntesis. Ejemplos, plantas verdes, ¿no? Como árboles, pero también el fitoplancton dentro de los océanos también, ¿no? Parten de ese principio. Entonces, los organismos autótrofos no son dependientes de nadie, fabrican, producen su propio alimento y estos lo hacen a partir de la conversión de energía solar en energía química. ¿Ya? Esos son los productores. Sin embargo, los clásicos consumidores son pues los heterótrofos, ¿no? Consumidores, ¿no? Que necesitan a los autótrofos. Estos consumidores van a depender, o su energía depende de ese proceso de almacenamiento en los compuestos orgánicos creados por ¿quiénes? Por los autótrofos. Entonces, dentro de estos consumidores vamos a tener diversas variantes. Aquellos que solo se van a plantas, herbívoros, aquellos que solo se van a carnes, carnívoros, o aquellos como los humanos, omnívoros, ¿no? Todos estos nivel 2, perdón, nivel 3, nivel 4, nivel 5, todos estos son heterótrofos. ¿De quién obtienen su energía? De acá, de los productores, que son autótrofos. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la estructura. Pero, dentro de esa estructura, también existen quienes descomponen pues todo. Son una especie de recicladores, ¿no? Hacen el reciclaje. Recicladores del ecosistema. Lo que van a hacer estos descomponedores, que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos, lo que hacen es descomponer materia orgánica, muerta por supuesto, y lo convierten en compuestos más simples. Y estos compuestos más simples pueden luego reutilizarse ¿por quiénes? Por los autótrofos, por los productores. ¿Ya? Entonces, así hay una transferencia de energía y esta se va reciclando. Esos son los descomponedores. Cuando hablamos de nivel trófico es una, bueno, lo que hace es representar la posición que va a ocupar un grupo de organismos dentro de lo clásicamente conocido como cadena alimenticia, ¿no? Dentro de un ecosistema. Por ejemplo, podemos tener, ¿no? Citando ejemplo, las plantas que pasan a ser un nivel trófico de productores. Esas plantas son consumidas por las ranitas, ¿no? Las ranas que pasan a ser, en este caso, herbívoros, y a las ranas se las come, pues,
una serpiente, ¿no? Ya entraría a otro nivel dentro de este nivel trófico, ¿no? Entonces, ese es otro formato en cuanto a la estratificación. Y para ello es importante conocer estas pirámides ecológicas. Por ejemplo, una pirámide básica es la pirámide de energía. Dentro de estas pirámides de energía, que ahora las vamos a mostrar en gráfico, se muestra la cantidad de energía que es disponible en cada nivel trófico. En cada uno de los niveles tróficos vamos a encontrar una cantidad determinada de energía. Y esta energía va a disminuir a medida que se asciende en la cadena alimenticia. Y lo vamos a ver graficado mejor de esta forma. Miren los niveles de energía. No, esa es la biomasa. Quiero verlo en energía. Por ejemplo, esto, miren. El productor, ¿no? 10.000 joules. Cuando llega a un consumidor terciario, apenas 10 joules. O sea, a mayor nivel trófico, ¿no? Va a haber una menor cantidad de energía. ¿Okay? Eso es la pirámide ecológica, pero dentro de lo que es la variable energía. Sin embargo, no es la única pirámide, porque hay pirámides también en función a números. ¿Y a qué se refieren con pirámides a números? Lo que hace es evaluar cantidad de individuos en cada nivel trófico, útil en ecosistemas, pero que tienen menos diversidad y donde también sus poblaciones son más uniformes, ¿no? Por ejemplo, en un campo de cultivo, ¿no? Hay miles de plantas. Estas plantas tienen un nivel trófico más bajo, pero un nivel trófico mayor son los pájaros que están dentro de este campo de cultivo, ¿no? Y que el número de pájaros va a ser mucho menor, significativamente menor al número de plantas existentes. Y si quieren, pues le damos ahí un intermedio, por ejemplo, insectos, ¿no? Entonces, lo que nos dice la pirámide de números es de que a menor nivel trófico vamos a tener un mayor número. O sea, mayor número de plantas, menor número de insectos, y estos insectos que van a proveer el alimento a los pájaros van a ser en un número mayor que el número de pájaros existentes. ¿Ya? Hay una relación inversa también en cuanto asciende hacia un nivel trófico superior, cuando se encuentra frente a un nivel trófico superior. Bajo el mismo principio hay la pirámide de biomasa, que hay más masa, y ahí eso tiene que ver con la biomasa, más masa en los niveles tróficos inferiores, ¿no? Por ejemplo, lo que son puramente productores en cuanto a la biomasa, ¿no? La masa total de seres, en este caso productores, va a ser mucho mayor que los consumidores terciarios. ¿Ok? Entonces, fíjense, en todo momento hay esa relación inversa. ¿Ok?
Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, la clase de hoy es corta. Quiero saber si hay alguna consulta, alguna pregunta. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿De qué hablamos? ¿De fútbol? ¿Ah? Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Bueno, me imagino que de este capítulo o de este tema sí vendrán preguntas teóricas, ¿no? ¿No? O sea, realmente teóricas. Pero bueno. Como les había dicho al comienzo de la clase, de todas maneras, como docentes vamos a conversar en coordinación, vamos a ver cómo se maneja todo eso, ¿ya? Y voy a estar comunicando esa información a las delegadas, ¿ya? Y ya estos días he avanzado con algunos exámenes, pero me fue muy rápido corregir, porque había poco que corregir. No porque estaba excelente, sino porque había tremendos espacios en blanco, ¿no? Y por lo tanto eso facilita al docente la corrección. Pero bueno, vamos a ver cómo... Sí, vamos a considerar todo el tema del desarrollo y todo eso, ya como les he dicho. Bien, lo que quiero es que por favor enciendan su cámara porque necesito las fotos. La foto a rigor. Enciendan, por favor. Ni uno con la camiseta peruana. Ni uno. Ya, el resto, ¿dónde está su cámara? ¿Ya? Para que salga la blanquirroja, que salga bien. ¿Ah? Listo. Hoy día somos selección. Bien, nos estamos viendo este jueves virtualmente, ¿ya? Por favor, en punto para que demos tiempo para todos los grupos, ¿ya? Listo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, doctor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor.